Bueno, ahora les voy a exponer el tema de la Revolución Francesa, en el cual tenemos que tomar en cuenta que en Europa la mayoría de los países utilizaban la parte económica para todos los enfrentamientos bélicos que tenían. ¿Por qué hago esta acotación? Porque en la mayoría de los libros, y que ya había reiterado cuando di en otro video, que en la mayoría de los casos el origen pareciera que fuera económico, y en este caso era diferentes situaciones que existían entre las clases sociales. Cuando hablamos de clases sociales, se habla de estados, como también estamentos. Y hablar de Estado no es, como hemos estudiado, la parte teórica de lo que era el concepto de Estado, o en la antigüedad, en las polis griegas, las famosas ciudades de Estado. Hablar de Estado es hablar en este caso de estas clases, donde encontramos la primera clase, la más privilegiada, que es el estado de nobleza, donde está la nobleza palaciega o holgazana, que son los que están generalmente cerca siempre de las cabezas de poder, y en ese caso al lado de Luis XVI, y la nobleza terrateniente, que desde épocas de Edad Media en especial, parte del Renacimiento, con todas las invenciones, son los que tenían las mejores tierras, es decir, los latifundios, y esta clase social era la que aportaba o tributaba a los caudales del reinado. La segunda clase es la clase clerical, donde tenemos el bajo y el alto clero, cuya función fundamental era la enseñanza y la solidaridad, y ellos estaban exentos de este tributo. Y la tercera clase es el estado llano, que el estado llano ha sido el desencadenante de este conflicto, liderado por Sieyes y conformado por artesanos, profesionales, la gente trabajadora. En un momento Luis XVI, como cabeza de poder absoluto, convocó a representantes de cada estado, que hacía 145 años que no se convocaba, dado que venimos de épocas absolutistas, a una asamblea en el cual los representantes de estos estados, a través de las cartas de doléances, acercaban las premisas y resoluciones sobre los temas que se trataban. En este caso tenemos que ver que el estado de nobleza en ese momento era el que, juntamente con el estado clerical, era el que estaba apoyando a Luis XVI, y el estado llano, aunque fuera la masía del pueblo francés, tenía o una afirmación o una negación, pero no se tomaba en cuenta. ¿Por qué? Porque al principio se votaba por estado, hasta que el estado llano trató de que, liderado nuevamente por lo que les dije por Sieyes, que se votara por cabeza. Entonces esto tenía de alguna manera mayor número de votación. Esto se realizó en la primera etapa, llamado Estados Generales, hasta que se determinó una Asamblea Nacional Constituyente, donde lo que se tenía en cuenta que Luis XVI siga en el poder, que sea un hombre y que sea heredado ese poder, y que este poder, de alguna manera, que en su inicio o principio era absoluto, de alguna forma estaba limitado constitucionalmente. Cuando en esta Asamblea Nacional Constituyente se sancionó la primera Constitución, la de 1791, donde tiene la particularidad de que, al existir tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, el poder ejecutivo tenía la facultad de veto. Es decir, el Poder Ejecutivo estaba en cabeza de Luis XVI y tenía esta facultad de veto suspensivo por un periodo de 4 años. El Poder Legislativo era unicameral por 745 miembros, que eran los que realizaban por lógica los proyectos de ley,
y el Poder Judicial, que estaba conformado por un juzgado inferior y un juzgado superior. Pasando todo este tipo de tiempo, Luis XVI, donde en Francia estaban los girondinos, los jacobinos, los fuldenses, es decir, determinados opositores del gobierno, a Luis XVI, junto con su esposa María Antonieta, lo mataron y tomó el poder a través de una convención los jacobinos, que eran uno de los ideólogos más cruentos de esa época. Acá se sancionó la Constitución de 1793, pero se sancionó, no se aplicó. Y en esta convención es la famosa etapa de terror, que a veces ustedes van a encontrar en los diferentes libros, donde se utilizó la guillotina, donde estaba el Comité de Salud Pública, donde eran conflictos internos y externos continuos, hasta que un directorio en la tercera etapa mató a Robespierre, parte de sus seguidores, y se sancionó la Constitución de 1795, donde se trató de reorganizar a Francia después de esta etapa tan cruenta. Este directorio, dentro de la organización, no solamente económica, sino social, estaba conformado este Poder Ejecutivo por 5 miembros. El Poder Legislativo era casi exactamente como con el pleno, digamos, control que tenía tanto Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Estaba conformado por el Consejo de Ancianos y el Consejo de los 500. El Consejo de Ancianos era el que aceptaba los proyectos de ley emanados del Consejo de los 500. Y el Poder Judicial estaba conformado exactamente igual que en la primera Constitución, la de 1791. Dadas las situaciones de conflictos y de luchas y de oposiciones, este directorio llamó a un general que estaba liderando y enfrentando en los campos de batalla, que era Napoleón Bonaparte, para que viniera a Francia y pudiera resolver ciertas situaciones y dudas existentes por determinados motivos económicos y también motivos de rebelión. Napoleón Bonaparte no solamente fue a Francia a tratar de ver cómo solucionaba esas situaciones, sino que tomó el poder. Y al tomar el poder formó un consulado, que es la otra etapa de la Revolución Francesa, donde acá se sancionó la Constitución de 1800, que duraba ese consulado un periodo de 10 años, hasta que después fue modificado, y por eso en este mismo periodo de consulado se sancionó otra Constitución, que fue la de 1802, donde ya ese consulado era vitalicio. Napoleón Bonaparte no solamente trató de, porque él prácticamente no escribía nada, sino que daba a escribir casi todas sus determinaciones, reorganizó nuevamente a Francia. Tenemos que ver que Napoleón en toda su bibliografía decía: me van a conocer más por mis escritos que por mis batallas, a pesar de que ganó 400 batallas representando a Francia, sino que también tenemos el famoso Código Napoleónico, tenemos el Banco Francés. Es decir, Napoleón tenía con la segunda Constitución el pleno poder, pero el pleno poder temporal, y necesitaba la aprobación de lo que la religión en ese momento era fundamental en esa etapa. Y en la Basílica de Notre Dame, en una, digamos, ceremonia que se hizo, fue aprobado su poderío
y se autocondecoró emperador. En la tercera etapa de imperio, digamos, no es tercera, pero sino les diría última etapa, que fue la del imperio francés, Napoleón Bonaparte de alguna forma perdió, a pesar de su gran poder, en la batalla con los rusos, denominada Batalla de Tierra Quemada. Después hubo una alianza donde estaba Prusia, Rusia, Austria, España, porque evidentemente cada vez Francia invadía más otros estados y otros países, y fue de alguna manera en este momento, en la última de las batallas, denominada las Batallas de las Naciones, ha perdido parte de su cuerpo militar, que en ese momento era poderoso, y fue exiliado a la isla Elba. Tomó el poder en ese momento Luis XVIII, fue recapturado después de su exilio Napoleón por un periodo de ese exilio de 100 días, y en la batalla de Waterloo ya definitivamente fue trasladado a la isla Santa Elena, donde murió. En esta etapa tenemos algo que es importante mencionar, que es el famoso nepotismo, no despotismo, es nepotismo, donde él en esta etapa de consulado del imperio, donde lideraba, generalmente los funcionarios cercanos a él eran generalmente amigos y familiares. Luego de que pudieron derrotar definitivamente a Napoleón Bonaparte, fue reemplazado nuevamente a través de Luis XVIII, luego fue Felipe, luego fue Carlos, hasta volver a un nuevo imperio de Bonaparte, que ha sido su hermano Luis. Esto es importante que vean las etapas, donde se las voy a repetir para que las tengan claras, donde tenemos estados generales, donde no se sancionó ninguna constitución, la Constitución de 1791, que se sancionó a través de la Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución de 1793, donde estuvo la Convención, la Constitución de 1795, donde se determinó como cabeza de poder institucional el directorio, la de 1800 y 1802, donde está Napoleón Bonaparte a través del consulado, y la Constitución de 1804, donde tenemos el imperio. Si bien en diferentes bibliografías, estas constituciones las marcamos de esta manera porque trae a veces en confusión por los proyectos que se fueron haciendo previo a la sanción de las mismas. Espero que esto les quede claro, para que ustedes puedan estudiar, y alguna duda o pregunta será evacuada por cualquiera de los profesores de la cátedra.